Hola, buenas tardes, ¿cómo están? La profe. Hola, profe. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. A ver, ¿quiénes están? Porque hoy día, primera vez en mucho tiempo, algunos alumnos volvieron al campus para ser parte del laboratorio. Así que les mando una lista. Profe, Estos son más yo tarde. voy camino a la casa, profe. Sí, sí, porque pudiste conectar, pero si quieres la conexión, se entiende, no hay problema. Y después mires el video. ¿Cómo estuvo el campus? Todo bien, esto nos sirvió harto. Caluroso, profe, caluroso. Caluroso, me imagino. Sí, no se puede usar el aire todavía, así que es distinto, pero bueno. Pero al menos volvieron. Eso es lo más importante. Ya, vamos a empezar con la asistencia. Primero, EIS. José Aero. Profe. Hola. Mijael. Aquí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Misael Ancán. No. Matías Angulo. Acá, profe. Hola. Pablo Carmona. No. Jorge Contreras. Presente, profesor. Matías Palominos. Presente, profe. Hola. Joaquín Pozo. Presente. Entraste primero hoy día. Alejandro Ramírez. Todavía no. Y Kemali Segovia. Kemali está. ¿Sí? ¿Aló? Ahí sí. Sí, te escucho. Anotada. Profe, Pablo Carmona dice que está haciendo trámite, que no va a alcanzar a llegar a la clase. Ah, ya. Bueno, que Pablo mira el video y si tiene que hacer un trámite, que me avisa a mí, no a compañeros. Pero bueno, muchas gracias por avisar de todas maneras. Vamos a seguir con la otra lista. Benjamín Arancibia. Presente, profe. Hola. Jennifer Aranda. Presente, profe. Hola. Nicolás Aravena. Buenas tardes, profe. Presente. William Saraya. No. Michael Avendaño. No. Presente, profe. Sí, a Michael está. Hola. Javier Bazán. Aquí, profesor. Hola, Javier. Alexandra Cancino. Hola, profe. Buenas tardes. Hola. Cristóbal Contreras. Presente, profe. Hola. Roniel Cuevas. Presente, profe, buenas tardes. Vittorio Dabañino. Vittorio. No. Tomás Donoso. Tampoco. Marión Díaz. No. Raimundo Fajardo. Presente, profe. Hola, Raimundo. Matías Figueroa. Hola. Presente, profe. Ansuin Mayón. Laura Jacobi. Buenas tardes, profe, aquí. Hola, Laura. Pedro Leiva. Hola, profe, presente. Hola, Pedro. Benjamín Leiva. Benjamín Leiva, no. Bastián León. Presente, profe. Camilo. Hola, profe. Camilo. No. Michel Manquilego. Aquí, profe, presente. Hola, Michel. Camilo Meléndez. Buenas tardes, profe. Presente. Está raro que es aquí en la casa. Cristóbal Meneses. Presente, profe. Estefanía Merino. Hola, profe, presente. Hola. Cristóbal Mía. Presente. Hola, Cristóbal. San Montalva.
Sebastián, no. Joaquín Muñoz. Presente, profe. Benjamín Neculqueo. Presente, profe. Buenas tardes. Diego Ortega. Hola, profe, presente. Pedro Ortúzar. Presente, profe. Hola, Pedro. Daniel Prado. Presente, profe. Buenas tardes. Hola, buenas. Ignacio Quintana. Presente, profe. Buenas tardes. Brian Riquelme. Presente, profe. Hola, Brian. Catalina Risco. Buenas tardes, profe, presente. Esteban Rizo. ¿Qué pasó con Esteban? Ya 2 clases o 3 clases sin asistir. Félix Rojas. Presente, profe. Hola, Félix. Carlos Saavedra. También te vi ahí con Hola, profe. Presente. el dibujo. Matías Sánchez. Presente, profe. Buenas tardes. Hola, Matías. Jesús Santibáñez. Presente, profe, buenas tardes. Clever Saint-Jean. Pues abusó. Bon après-midi. Aníbal Soto. Te había saltado. Presente, profe. Hola, Aníbal. Luis Tejera. Presente, profe, buenas tardes. Hola, buenas. Alonso Tíez. Alonso no. Samuel Toro. Presente, profesor. Hola, Samuel. Rodrigo Urra. Buenas tardes, profe, presente. Hola, ¿cómo estás? Joshua Urtubia. Presente, profe. Francisco Valencia. Estamos terminando. Francisco Valencia, no. Y Paz Vázquez. Hola, profe, presente. Hola, Paz. 37 más 7 son. ¿Quién entra? Gabriel Burgos. Hola, profe. Alejandro Ramírez. Perdón. Alejandro Ramírez. Alejandro. Hola, Alejandro. Ahí tenemos 8. A ver, Gabriela. No está en este. Gabriela es de otro paralelo, ¿no? ¿O no? Profe, Misael Ancán también. Misael también. Gabriela Burgos. Buenas tardes, pero Gabriela, tú estás en otro paralelo, ¿o no? ¿O estás en esta clase ahora para no ir a otra clase? Misael Ancán. Pablo Carmona estaba haciendo un trámite, entonces eso va a cerrar. 9 más 37 son 46. Más 1 son 47 y son 47. Gabriela Burgos dice, llegó tarde, pero... Gabriela, tú eres de otro paralelo, ¿no? ¿Sí me escuchan? O quizás ya salió, no sé. No, está. Bueno, de todas maneras, bienvenida. Vamos a compartir pantalla. Porque como pueden ver, aquí en Burgos no tengo Burgos en la lista acá. Tengo Bazán, tengo Cancino, pero no tengo Burgos. Clever Saint-Jean, sí, te tengo. Qué raro. Bueno, da igual. A grabar esto. Grabar, no sé. Ya. Opa. Y vamos a empezar con la primera parte de hoy día, que es el APU, el Auxiliary Power Unit, o sea, ATA 49. ATA 49 también va en el manual de Airbus del 320, como pueden ver aquí. Aquí también hablan del MasterMel, como pueden ver, ¿sí? Para también refrescar esa memoria que nada, lo aprendí una vez y lo borro y olvido. No, tienen que saber de qué se trata, ¿sí? Entonces aquí se habla en el manual, se habla del MML, Master Minimum Equipment List, entonces tienen que saber. Aquí los dibujos, y también tenía aquí el otro de 787, que vamos a ver aquí también un poquito, ¿sí? Pero vamos a empezar con nuestro 737-200 como base de todo.
Mi APU entonces es el poder que puedo usar en el avión si no tengo los motores encendidos, lo puedo sacar del APU. El APU entonces el Auxiliary Power Unit. ¿Sí? Puedo usar el APU en tierra, pero ahí generalmente se usa, pero también lo puedo usar en vuelo. El APU es un motor igual que los otros motores, solamente no genera nada de empuje. Pero es un gas turbine, ¿sí? Es una turbina a gas, funciona exactamente igual que los otros. El modelo es distinto más. El modelo del APU es más compacto y es igual que el primer motor jet que se fabricó en los años 30 del siglo pasado, casi hace 100 años que se descubrió en ese sentido el motor jet, digamos. Y el APU hasta el día de hoy tiene la misma forma, la misma base que ese motor, que es más compacto que el motor hoy en día, un motor de alto bypass, alta razón de bypass, pero es un motor a gas. Entonces es un motor compacto, más o menos, pero como un metro de ancho o de largo, si quieren, medio metro de ancho y medio metro más o menos de alto. Un motor bastante chico, entonces si lo comparamos a un motor que está debajo del ala o que está atrás dando empuje, ¿sí? Solamente me da aire y me da también electricidad al avión. ¿Por qué lo necesito entonces en vuelo si no lo ocupo para empuje? Bueno, lo necesito para generar electricidad o lo necesito para generar aire en el momento que por alguna razón mis dos motores se apagan y tengo que encender los motores de nuevo. Entonces se enciende el APU y con el aire que genera ese APU puedo encender otra vez, o la electricidad puede encender mis motores. Al menos si la falla no era demasiado grave porque los motores se apagaron. Sí, pero ahí el APU funciona en el aire. Generalmente solamente en tierra, siempre en tierra, sí, pero profe, si el avión está en la manga, ahí tienen un GPU, un Ground Power Unit al lado del avión que genera eso, no necesita el APU. Es correcto. O si no tiene un GPU, de repente tienen ese enchufe grande que viene de la manga del aeropuerto y lo enchufan, ahí tienen electricidad y también tienen sistema de aire, un tubo grande que meten desde la manga por debajo del avión, también tienen aire, no necesitan APU. Correcto. Solamente en un momento se desconectan esas cosas y lo que vimos la semana pasada o la semana pasada con el pushback car que empuje el avión hacia atrás, ahí recién van a encender los motores y necesito algo para encender los motores. Entonces ahí se enciende primero el APU en la manga todavía y ahí se encienden después los motores. El Félix dice el APU transforma energía en mecánica y convierte en eléctrica. Sí, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Tengo ahí, entra aire, lo vamos a ver, entra aire, pasa por el motor, tenemos una parte motor en el fondo, porque tengo que generar algo, y ese motor ocupa parte para el sistema neumático, y otra parte está conectada al eje a un generador eléctrico, y con eso generan electricidad. Entonces, una vez que el avión, antes de desconectarse a los sistemas del aeropuerto o el GPU, ahí se enciende el APU en el avión, después el pushback, y ahí recién van a encender los motores. No encienden los motores cerca del aeropuerto de la manga, porque puede ser que hay cosas ahí, que hay un carro con contenedores o maletas o esos conos de naranjos indicando cosas. Bueno, si encienden los motores ya en la manga, puede ser que ingestan esas cosas al motor y dañen el motor. No queremos eso, entonces primero el pushback y ahí se encienden los motores. Entonces necesito el APU en este momento para verlo.
Dices, Félix, o sea que no está cargado eléctricamente previo al vuelo. Sí, pero solamente en el momento que está en la manga. Tiene conexión eléctrica, tiene el GPU o el enchufe del aeropuerto, encienden el APU, conectado todavía, ahí el piloto cambia la fuente eléctrica de por ejemplo, el GPU al APU, otro switch, ahí desconectan el GPU y tengo electricidad solamente del APU. Pushback, ahí se ven también en el momento que ocupan toda la electricidad y aire para los motores, para encender los motores, que se apaga el aire en un momento, porque necesito todo el aire que necesito para mis motores. Y ahí de repente los motores arrancan y ahí el piloto selecciona los motores como fuente eléctrica y no la APU. Y también se ve como en la cabina como un pequeño, como, bueno, lo mismo en la casa de repente uno ve como los luz se apagan y se enciende cortito. Es el cambio de una fuente a otra fuente. Ahí los motores empiezan a dar toda la electricidad necesaria para el avión. Sí, entonces me da aire comprimido y me da poder eléctrico. ¿Dónde está ubicado? Generalmente aquí atrás. Alonso, llego tarde. Buenas tardes, Alonso. Te voy a anotar el tiro. Tis. Aquí estamos. Pero llegaste al menos, es algo. Bien, estamos viendo el tema del APU, Alonso, por si acaso. El APU, entonces, aquí atrás en el cono del avión. Félix dice, ¿no entrega energía hidráulica? No, solamente eléctrica y aire. No genera nada hidráulica. Y en el caso del 787, solamente genera electricidad, ni siquiera aire. Así que más compacto aún. Sí, entonces tengo aquí un load compressor para mi aire comprimido y también el generador para generar electricidad. Y tenemos un FADEC, un controlador electrónico que monitorea todo el funcionamiento del APU aquí atrás, ¿sí? Y está conectado entonces a los sistemas neumáticos y eléctricos del avión, con obviamente también los controles en la cabina de control para los pilotos. El FADEC, aquí dice, es un Full Authority Digital Engine Control, o sea, un computador que monitorea todo el funcionamiento de motores. Cada motor tiene un FADEC y también en este caso del APU, ¿sí? Porque tengo que monitorear y optimizar el uso de combustible también del APU. Es un motor, ocupa combustible. Entonces es una turbina a gas que tiene por el eje inicia el movimiento de un generador eléctrico. Y también tengo ahí, obviamente, los controles para ver si todo está funcionando bien. Si hay un incendio, también hay un sistema para apagar incendios, igual que en un motor, ¿sí? También hay un sistema de aire, entonces, que me da suficiente aire para el sistema neumático, para sistemas de aire acondicionado también. Salvo en el 787, donde no tiene un sistema de aire en el APU. Y ahí el 787 da claramente una edición nueva, una generación nueva de aviones. Boeing dice que ahorran plata con esto, que el avión es más eficiente con eso. Otros dicen que, bueno, igual hay que generarlo de otra manera, eléctrico también, va a gastar igual. Bueno, ahí uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Al final, la mayoría tienen APUs con aire y con electricidad. Boeing en el 787 tiene electricidad, ¿sí? Como dije, Fire Detection, entonces, unos sensores que dicen, oye, el motor o algo se encendió, es peligroso porque está justo en el cono del avión, entonces puede dañar ahí el estabilizador horizontal y vertical,
controles principales de vuelo, ¿cierto? Entonces, necesito ahí saber lo que está pasando, aunque sea 60 metros hacia atrás, en el caso de un avión grande. Hay un compartimento ahí. Aparte, entonces, justo en el cono del fuselaje, punto del fuselaje, no está presurizada, no tengo nada que hacer ahí, justo un espacio donde yo puedo meter ese APU, y tengo acceso a ese APU por unas puertas que están justo por debajo. Si tengo un avión en 737, tiene una puerta, una bisagra que total se abre. Otros aviones tienen dos puertas que los dos se abren y tengo acceso. Vamos a ver un pequeño video, significa que tengo que pausar la... Entonces ahí pudieron ver cómo abrirlo. Ese tipo de cierres también están, por ejemplo, en las góndolas de los motores. Siempre hay que meter el dedo, abrirlo, y ahí se desengancha en el fondo y se puede abrir, ¿sí? Mucho más seguro hacerlo con un destornillador, porque si no se te puede quebrar de repente el dedo si la puerta se viene y no sacas el dedo a tiempo. Pero cada avión, como pudieron ver, el 767, 737 tienen otro tipo de puerta. En general, hay puertas para llegar al APU ahí arriba, ¿sí? Está entonces en el cono del fuselaje. Depende del avión dónde va el tubo de escape. Ese es el tubo de escape. Hay aviones donde va directamente para atrás, hay aviones donde va para arriba, hay aviones donde va para abajo. Depende del avión, ¿sí? En este caso, aquí va hacia atrás. Aquí abajo tengo el air inlet. Aquí entra aire. Aquí tengo una puertecita que en tierra se puede abrir, o cuando está funcionando el APU se abre para dejar pasar aire. Una vez en vuelo que apago el APU, se cierra este compartimento para tener un flujo sin generar un flujo lindo, limpio, sin generar resistencia, con una apertura aquí donde de repente entra aire al fuselaje, ¿cierto? Eso sería una pérdida. Entonces, una puerta que se puede cerrar y abrir. Entra aire al motor. Aquí una parte es motor, la parte derecha, aquí es la parte motor. A la izquierda tengo la parte donde yo genero ese poder de aire y donde genero el poder eléctrico, ¿sí? Y el aire al final va con tubos hacia adelante, hacia mis motores, hacia la cabina, hacia el sistema de aire acondicionado. Y la parte del motor, bueno, gases van al tubo de escape, ¿cierto? Para atrás, en este caso. Está colgada en varios puntos en la estructura del avión, pero el resto, como dije, aquí está limpio o vacío, no hay nada aquí más que el APU. ¿Cómo es un motor? Necesito combustible. El combustible viene de los mismos estanques que usamos para los motores que están debajo del ala o atrás en el fuselaje o cualquier parte del fondo. Entonces, necesito combustible para hacer operarlo. Es un motor, ¿cierto? Si no tengo nada, si no tengo GPU conectado, si el avión tampoco está conectado al aeropuerto, digamos, a la manga con un enchufe, está en el hangar, ¿cómo puede ser el APU? Entonces, bueno, ahí usamos la batería. No hay que usarlo mucho porque la capacidad de la batería va bastante rápido, pero hay que encender el avión de alguna forma, hay que encender el APU de alguna forma. Entonces ahí se usa la batería para tener un motor de ayuda que hace girar eléctricamente el eje del APU hasta que obtiene la velocidad necesaria y la compresión de aire necesaria para encenderlo. Y una vez encendido, se desconecta de la batería y el APU sigue funcionando igual que un motor, ¿sí? ¿Cómo se hace? Simplemente se pone en Start y automáticamente se va a hacer todo, ¿sí? Una vez que yo pongo Start, se abre esa puertecita para dejar pasar el aire hacia el motor y después, cuando cumplo con las condiciones de aceleración del motor, suficiente presión, ahí se va la ignición y automáticamente se enciende el motor y Start the Motor
se apaga cuando ya no lo necesito. Sí, sí, puedo tener el motor funcionando bien. Si la IPU está serviceable, como dicen, como si tiene la velocidad disponible o suficiente, si tiene la capacidad disponible de aire y de electricidad, se desconecta el starter motor y ahí podemos alimentar el resto del avión con electricidad, etcétera, del IPU. Sí, y ahí hacen un switch, un cambio del sistema externo si lo tienen conectado al sistema del IPU. Si estoy en el hangar, solamente conecto el avión, la electricidad al IPU. ¿Sí? Como dice aquí, si necesito más cantidad de poder neumático para encender los motores, no puedo usar todo el aire que entra al IPU para también generar poder eléctrico. Ahí se baja la electricidad y dejo todo el poder neumático para el encendido de los motores. Otro video chiquitito para ver cómo se... entonces, conectar batería, preparar master switch on, y después, una vez que el flap está open, es su puerta que deja pasar el aire, dejo pasar el aire, start, y automáticamente el APU empieza a girar y encenderse. Una vez que está ahí, desconecto el otro poder eléctrico que tenía, en este caso en el hangar externo, se desconecta ese y el APU me da lo que necesito. ¿Sí? Muy simple. Y con eso pueden encender después motores casi de la misma manera. Bastante simple. No entiendo por qué pagan tanto los pilotos. Pero bueno. Pagan por otra cosa, obviamente, sí, pero ya. Y como en el auto, la llave y la cosa se enciende ya. ¿Por qué uno tiene que ganar tanta plata? Ahora, si yo quiero apagarlo, simplemente el master switch se desconecta y se apaga. ¿Sí? La llave en el fondo del auto, lo pongo apago el motor, lo mismo aquí, desconecto el master switch, o sea, se desconecta con eso el flujo de combustible y el APU se apaga. El APU automáticamente se va a apagar cuando tengo un overspeed, o sea, cuando se está girando demasiado rápido para protegerlo. Si tengo una presión baja de aceite, si tengo una temperatura alta de aceite, o cuando tengo un incendio en el compartimiento donde está el APU. Abajo, en la rueda donde vimos la semana pasada, con luces, en la nariz, donde vi esa cajita que dije para conectar el micrófono para los técnicos, ahí también hay un botón en caso de un incendio, para que no, alguien tiene que ir, porque si no no funciona ese sistema automático, para que no alguien tiene que subir la escalera y ahí iniciar el sistema de apaga de fuego. También hay un botón ahí en el tren de aterrizaje abajo, donde pueden activar el sistema para apagar un incendio en el caso de en el compartimento del APU. Entonces hay varios puntos para evitar daño en el fondo. Una vez que se ocupa ese sistema de apagar un fuego, eso se tiene que hacer entonces a mano. El piloto tiene que hacerlo o un técnico que está abajo o arriba haciendo mantenimiento. Ahora, ¿cuáles son los componentes del APU? Bueno, aquí vamos a ver varias veces más o menos lo mismo, pero siempre es una pregunta en este examen, así que por eso te lo digo. El APU es el total. ¿Sí? El APU está dividido en dos o tres partes formadas. Uno es el power section. El power section es la parte motor, digamos. También tengo el load compressor. El load compressor es lo que me genera la parte de aire, la parte neumático. No del 787, pero todos los otros aviones sí. Y tengo el gearbox. El gearbox es mi caja de cambios con ahí conectado el generador eléctrico. Sí, el total entonces es mi APU. Power section, load compressor y gearbox. Sí, y el total controlado por el FADEC que mantiene todo bien.
Como pueden ver aquí, el motor es bastante compacto. ¿Sí? Aquí tengo entonces donde entra el aire, y como pudieron ver aquí también, no es un motor axial como son los motores de empuje normalmente. Eso, como dije, igual es el primer motor jet, ahí sí generó empuje, en este caso solamente poder eléctrico y aire entonces, pero el flujo normalmente entraría aquí y el aire es dirigido hacia los lados. Un motor axial, hoy en día, el aire sigue su camino siendo comprimido. Ese tira el aire hacia los lados. O sea, el aire, en el caso de usar ese tipo de motor en un avión, es mucho menos eficiente porque el aire choca como con una placa de fierro que gira a alta velocidad y lo tira hacia los lados. ¿Sí? Pero no tengo un flujo directo hacia atrás. Entonces los motores axiales son mucho más eficientes en ese sentido. El gearbox Félix, es la caja de cambio. Es la parte aquí. El gearbox me cambia porque ese tiene revoluciones muy altas. Lo reduce la cantidad de revoluciones con una caja de cambio para que mi generador eléctrico tiene suficientes revoluciones para ahí girar y a la velocidad que necesita para generar la electricidad. Profe, dime. Si es que impacta menos aire, ¿no debería generar menos potencia eléctrica también? No, porque ese no impacta aire. Ese es solamente como aquí abajo entra aire, porque ese es un motor que no genera, ¿cómo se llama? Empuje. Ese chupa aire nomás. ¿Sí? Al girar, empieza a chupar aire. Lo mismo que un avión axial que está en tierra, genera empuje, pero si estoy cerca, yo voy a terminar adentro del motor. ¿Sí? Porque si no se mueve, chupa aire del alrededor para seguir funcionando aquí. Eso también, chupa aire, pero de abajo. ¿Sí? Y ahí es suficiente para hacer funcionar la parte del motor. Y la parte del motor, por el eje, hace girar el gearbox, generando electricidad, y hace girar este compresor acá, donde la mitad del aire, más o menos, una parte del aire va hacia el motor, otra parte del aire va hacia mi sistema neumático. ¿Sí? Es comprimido acá y ahí va a mi sistema neumático. Chico, entonces el motor compacto, aquí tenemos el Air Inlet Plenum, ¿cómo se llama? Como en la parte central, aquí donde entra aire, ese es algo redondo, ¿sí? Ese es como se corta el motor, entonces entra aire por abajo y se pasa por alrededor aquí de los compresores, pasa aire y lo tiran, comprimen este hacia acá, el otro hacia mis cámaras de combustión. ¿Sí? Aquí tengo cámaras de combustión, ignición, y aquí tengo dos turbinas que sacan la energía de los gases. Así funciona una turbina a gas. Por un lado, comprimo aire y mis gases de escape, que son calientes, se expanden y al expandir, meto ahí 1, 2, 3, 4 etapas de una turbina y saco energía de esas gases que se expanden, y al expandir esos gases me hacen girar esas dos turbinas, y con las turbinas hago girar el eje, siguiendo comprimiendo el aire, y por este lado también, entonces generando electricidad y comprimiendo el otro. ¿Sí? Entonces, una turbina a gas, para funcionar, primero tengo que hacerlo girar para comprimir aire, para poder encenderlo, pero una vez encendido, si meto aquí combustible nomás, sigue encendiéndose, tengo los gases calientes aquí, y con eso genero suficiente energía para hacer girar el eje y seguir con el proceso de comprimir aire para el motor, y en este caso también en el APU, comprimir aire para el sistema neumático y generar poder eje para hacer girar mi generador. Entonces mi inlet plenum, donde entra el aire. Aquí tengo un starter motor, o sea, mi motor eléctrico que está conectado a la batería que vimos recién en el proceso de inicio del motor, que hace girar mediante el gearbox, que hace girar el eje
está conectado aquí abajo, hace girar como al revés el eje, comprimiendo aire y ahí empezando el proceso. ¿Sí? Es mi starter motor. Un motor normal, un starter motor, un motor normal, funciona en el fondo del mismo modo. Aquí abajo, Fuel Control Unit, o sea, aquí tengo el controlador de cantidad de combustible que necesito para el proceso de combustión aquí en mi Power Section, en la parte del motor. Y aquí tenemos el Load Compressor, o sea, la parte de aire, la parte neumática, que sale aquí después del Air Inlet. Tengo aquí entonces el compresor para mi parte neumática. Y aquí tengo la parte de ignición que me genera chispas nomás para mantener el proceso de ignición en el motor cerca del área de mis cámaras de combustión, aquí, ¿cierto? Y aquí tenemos también un intercambiador de calor para bajar un poquito la temperatura de mi aceite. Y al final, tubo de escape, donde están los gases que se generan en la parte del motor. ¿Sí? 767 tiene justo aquí hacia atrás. ¿Sí? Pero ese 767, hay otros aviones, el Fokker lo tiene aquí hacia el lado. Y tampoco está en la punta a punta, porque aquí en la punta tengo un freno aerodinámico. Ahí se puede abrir las dos puertecitas y funciona como un tipo de spoiler. ¿Sí? Entonces, aquí el APU está un poquito más adelante y tengo el tubo de escape aquí al lado. ¿Sí? Entonces, depende del tipo de avión. Y aquí tenemos puntos donde yo puedo conectar el APU a la estructura del avión. Y obviamente depende del avión y depende del APU que está el punto justo para colgarlo en donde tiene que ir. Entonces, Power Section, Load Compressor y Gearbox, las tres partes. Tenemos el Gearbox entonces como primera parte, donde conecto la parte eléctrica. Tenemos el Load Compressor, que es girado por el eje del motor, que me comprime el aire para mi sistema neumático. Tengo Air Inlet Plenum, donde entra el aire y en el momento de encender el motor se cierra una puertecita que deja entrar aire hacia mi Load Compressor para usar todo el aire que entra para el encendido del motor. Una vez que está encendido el motor, se abre esto, los inlet guide vanes abren aquí y dejan pasar aire hacia el Load Compressor. ¿Sí? Pero al inicio, al encender el motor, todo el aire va hacia el Power Section. Ese es el Power Section, entonces, mi parte motor de verdad del APU. Sistema de aceite, como es un motor, necesita aceite, ¿cierto? Para ser lubricado. Bueno, tenemos un estanque, entonces, que tiene una bombita y por ahí pasa todo el aceite hacia mi motor que necesito. ¿Sí? Mírenlo, no voy a preguntar en tanto detalle, pero obviamente tiene que conocer más o menos cuáles partes hay dentro del APU, pero es igual que un motor normal. Si lo usan, es aquí la parte abajo del gearbox, donde yo recojo en el fondo todo el aceite usado. Y mis bombas aquí que me aseguran que todo el aceite pasa por mi motor. Mi APU en este caso. Aquí tenemos este debe funcionar. Debería funcionar. Era un HIF que siempre funcionó. Parece, sí, hay. Mira qué bueno. Sí, entonces ese sistema de lubricación sale de uno, pasa por las bombas, pasa por mi sistema, lubrica donde tiene que lubricar y al final se devuelve al sistema. Aquí. El fuel system del APU funciona del mismo modo del fuel system de los motores. Tengo fuel inlet, entrada de combustible
del avión. Si tengo suficiente presión, se conecta. Y esto también tenía movimiento, creo, o no. Aquí tenemos. O sea, si seguimos con el proceso que vimos recién en el video, APU Master Switch On, abre el inlet aquí, revisa los puntos de APU que son importantes, si está funcionando en el fondo todo como tiene que funcionar. Y una vez que está listo con el control, si no tengo demasiadas presiones dentro del sistema, etcétera, avisa en la cabina de control que el flap está open, que el sistema está listo, y ahí vamos a apretar el otro botón, el botón Start, donde empieza el starter motor a girar, donde ya empieza el FADEC a controlar el flujo combustible, donde empieza la ignición también, y una vez que tengo suficiente de todo, van a ver que esto se va a, que eso empieza a funcionar. Tengo que hablar mientras el video ahí se toca, pero bueno. ¿Sí? Bombas empiezan a funcionar con el starter motor, entonces empieza a girar también el compresor de aire del motor. Una vez que tengo suficiente aire comprimido, pasa después combustible, se mezcla con el aire, llega al final. Si tengo demasiadas presiones, se deja escapar. Son válvulas de seguridad para no dañar el motor, lo que se indica. Después pasa por la bomba y llega a presiones más altas, un regulador de presiones. Es el SD, el Electronic Control Box, como el computador que regula el flujo de combustible. Pasa, si tengo demasiada presión, se alivia por acá. Pasa hacia el motor, la parte del motor, hacia mi power section. IGD en las guide vanes que cierren el flujo hacia la parte neumática para tener todo el aire, entonces hacia la parte del motor, hacia el power section. Aumenta la presión, dejo pasar, tengo la chispa y se enciende el APU. Lo mismo con la otra parte, aquí también, y se enciende el resto del APU también, ¿sí? Y ahí al final tengo entonces todo mi APU funcionando como debe ser. El SD controla el flujo de combustible para mantener este proceso lo óptimo posible y gastar el mínimo de combustible. Y si tengo demasiada presión aquí, entonces se devuelva para acá. ¿Sí? Y eso sigue con su chispa, etcétera, para mantener el proceso. Y aquí estoy en 100% y Start dice ahora available, o sea, tengo poder disponible en mi APU. ¿Sí? Ese es el proceso en total de mi APU. Súper lindo y súper claro. Bien, vamos a seguir. Sistema de aire. ¿Sí? Sistema del load compressor. El load compressor entonces es la parte que vemos aquí, ¿cierto? Un compresor que deja aire que pasa por el mismo inlet para el motor. Pero aquí tengo inlet guide vanes, los IGV, inlet guide vanes, que son puertecitas que puedo con un actuador girar hasta que se abren o se cierren, ¿sí? Entonces de esta manera puedo dejar pasar aire o lo cierro y no dejo pasar aire aquí en esta parte, pero dejo pasar todo el aire hacia mi motor en el caso de encenderlo. Una vez que está funcionando esto, abro esto, pasa aire hacia mi load compressor que pasa por el compresor que está girado por el eje del motor, y con eso comprimo aire para mi sistema neumático, ¿sí? Ahí también
tenemos el sistema detrás del ECB, Electronic Control Box, que también maneja este proceso para ver cuánto aire puedo dejar pasar según la necesidad que tiene el avión de aire. Sí, aquí tenemos distintos señales, entonces, que mi ECB está indicando qué tanto tengo que abrir o cerrar los inlet guide vanes para tener el poder necesario. ¿Sí? No lo voy a leer todo, eso pueden leer, pero el principio es como recién expliqué. ¿Sí? Eso más detalle aquí. Si pido algo así en el certamen, pido el funcionamiento general. ¿Sí? Puedo así preguntar, por ejemplo, lo he hecho varias veces, ¿qué son los IGV? ¿Qué son los inlet guide vanes? Ahí tienen que saber qué son, para qué sirven, explicar cómo. ¿Sí? Entonces está aquí arriba con un actuador que se abre o se cierra según la necesidad. Profe. Aquí están cerrados, como pueden ver. Dime. Creo que SB. Ese es Electronic Control Box. Es la caja electrónica de control. Ese es como el computador que maneja todo esto, todo el sistema. Todo el sistema del motor, del APU y también de la parte aire. Si el APU se está encendiendo, no puedo tener aire porque necesito todo el aire que entra para mi motor, entonces el SB cierra, como aquí, por ejemplo, en los compartimentos o las puertecitas, para que no entre aire aquí, a mi parte neumático. Una vez que está funcionando el power section del APU, mi SB dice, bueno, ahora puedo sacar o dejar pasar esto. ¿Sí? Mi caja de control dice, bueno, el motor está funcionando, ahora parte del aire puede pasar a mi sistema neumático. ¿Sí? Entonces ahí se abre un poquito y dejo pasar aire para mi sistema neumático. ¿Sí? El LVDT, un Linear Variable Differential Transformer, yo también tenía que buscarlo en internet, por eso lo puse aquí. No lo voy a preguntar en ese término, obviamente, sí, pero ese en el fondo regula con ese actuador cuánto aire dejo pasar a mi load compressor. Sí, como pueden ver aquí, se abre, si ese actuador se va hacia atrás, las puertecitas se abren más y dejo pasar más aire para mi sistema neumático. Operación en general, entonces, motor, aire que entra, según la posición de los guide vanes, dejo pasar más o menos aire hacia el load compressor, que comprime el aire hacia mi sistema neumático. Otra parte hace funcionar el motor, y con el motor tengo poder eje para operar ese compresor y para operar mi generador eléctrico que está por este lado. Y aquí tenemos el SB, lo que preguntaste recién, es el Electronic Control Box que monitorea todo el funcionamiento de mi APU. Ese también debería funcionar algo o no. Ya, bueno, otra vez, ya dije, Power Section, Load Section, Section y el Gearbox. ¿Sí? Dice 3 veces lo mismo. Aire que entra, sí o no, y el resto del poder allá. ¿Sí? Entonces la cantidad de aire depende de la posición de los inlet guide vanes, esas puertecitas que dejan entrar más o menos aire a mi load compressor. Y son compresores centrifugales, o sea, el aire va hacia los lados. ¿Sí? No va hacia atrás, pero hacia los lados, y ahí pasan en esta manera. Usa, igual que otros motores, la mezcla de combustión y gas, y después la expansión, lo que mencioné antes. Vamos rápido, porque eso es lo que ya conté como 4 veces. ¿Sí? Y el último es este. Así funciona, qué lindo se ve con colores y todo. Aire que entra entonces por un lado, hace girar esto, electricidad,
y el motor que da el poder eje para hacer funcionar esos dos. ¿Sí? Ese es entonces esto. ¿Alguna pregunta, consulta sobre el APU? No. No, muchas gracias por contestar. Vamos a seguir entonces no con esto. ¿Qué es esto? No necesito esto. Vamos a seguir ahora con el INS. Sería más lógico hacerlo ahora con sistema de neumático, pero por tiempo prefiero hacer esto y el lunes hacer el sistema neumático. El sistema neumático es chiquitito y prefiero seguir con eso, que es más grande, son 50 láminas. Y después el lunes quizás terminar esto, si no terminamos hoy día, y ver el tema chiquitito del sistema neumático, ¿sí? Para igual seguir ahí con la parte de aire en el fondo en sistemas de aviones. El sistema INS es el Inertial Reference System. Y sobre todo vamos a hablar aquí sobre el Lasering Gyro. El Inertial Reference System es el sistema de referencia inicial, o sea, un sistema de navegación. Un sistema de navegación que se base en Inertial Navigation. O sea, si yo tengo la posición de inicio, si yo sé que estoy aquí en mi mesa, en mi living, y yo sé dónde está ubicado mi living, y ahora me levanto y voy a caminar a la derecha 5 pasos, me voy a bajar 3 pisos, después voy a la izquierda 10 pasos. Si yo registro todos esos movimientos, yo voy a saber exactamente dónde me encuentro después de esos movimientos. O sea, tengo punto A, registro todos los movimientos, entonces yo sé que ahora estoy aquí. ¿Sí? Ese es Inertial Navigation. O sea, tengo que registrar para eso todos los movimientos que hago. ¿Y cómo puedo ver todos los movimientos? Aceleraciones, giros, subidas, bajadas. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, tengo que medirlos. ¿Y cómo lo puedo medir? Ahí entramos con, entre otros, el Laser Gyro. Y o sea, tengo el avión que está en un aeropuerto, tengo exactamente la posición del aeropuerto, registro todos los cambios de dirección, altitud, etcétera, aceleraciones, entonces aquí sé exactamente dónde estoy. Aviones hoy en día todavía ocupan esto, ¿sí? También GPS, pero también esto, todavía. Antiguamente se usaban giroscopios mecánicos. No sé si alguna vez lo han visto, son como 3 anillos. También hay en ferias todavía, de repente. Para uno se puede meter en una cosa, que hay como tres anillos que giran dentro de uno y uno se mueve aquí, así dentro de las cosas y te giras por todos lados. ¿Sí? Esos 3 gimbals se llaman, esos 3 anillos, uno dentro del otro, significan los ejes de libertad que tiene uno en esa máquina, pero también que tiene, por ejemplo, una masa en un giroscopio. Y esto, eso puedo medir, con eso puedo medir el movimiento. Un giroscopio me mide el movimiento en cada eje del avión. Entonces me mide exactamente la información de yaw, pitch y roll. ¿Sí? Yaw, esto, pitch, esto y roll, esto del avión. ¿Sí? ¿Cierto? Eso mismo también en aerodinámica. Ahora, mi IRU, el Inertial Reference Unit, reemplaza todo esto de cosas mecánicas más antiguos por un sistema digital que ocupa el láser para reemplazar esos giroscopios por eje y ocupan giroscopios láser con acelerómetros para ver las aceleraciones y los movimientos en los ejes del avión. Ese entonces es un giroscopio tradicional, que eran así, se encuentran todavía en aviones más antiguos, pero hoy en día tenemos el IRU, entonces, que ocupa 3 laser gyros, un giroscopio láser en cada eje, uno para yaw, uno para pitch y uno para roll, y 3 acelerómetros que miden la aceleración en cada eje del avión también.
Además, no tengo un RU nomás, porque si eso falla, estoy perdido, no sé dónde me encuentro. El avión tiene varios RUs. Ahora, ese giroscopio basado en láser ocupa luz de láser de 2 frecuencias que van en 2 direcciones para medir exactamente el movimiento del avión. Hay un compartimento cerrado donde hay 2 gases, helio y neón, que tienen también, es un triángulo. Si lo voy a dibujar un poquito. Después vamos a ver los dibujos mejores aquí, pero ya para mostrar al menos que se vean cómo funciona. Es un triángulo. Y en ese triángulo tengo entonces helio y tengo neón. ¿Sí? Aquí tengo también ánodas y cátodas. Y en la esquina tengo espejos. Y un espejo tiene una apertura. Y aquí atrás tengo un sensor. Tiene una apertura chiquitita. Y tengo un sensor aquí donde yo miro. Ahora, como tengo 2 gases y al ponerle una electricidad de alto voltaje, esos gases se descomponen en el fondo y forman láseres. Ahora siempre me olvido cuál va en qué dirección, pero un láser rojo que va en dirección, en línea recta, ya déjeme poner una línea recta, más fácil, que va aquí, se genera, golpea el espejo, se refleja de aquí para acá, y otra vez se refleja aquí, y tengo otra línea que va para allá. ¿Sí? Ahora, no me matan por la dirección, siempre me olvido. Ese va a la izquierda, publicidad. El otro gas forma también un láser, pero es un láser verde. Y ese láser verde va de aquí para allá, para allá, para allá. Y va justo en la otra dirección. Ahora, si el avión se mueve, y aquí atrás tengo un sensor que mide aquí la luz que llega del láser rojo y del láser verde. ¿Sí? Entonces aquí, si yo miro aquí lo que hay, se ven luces o líneas rojas y se ven líneas verdes en cierto patrón. Ahora, si mi avión, si tengo aquí mi avioncito, ¿cierto? Avión, aquí, avión volando. Si mi avión ahora, de repente, se empieza a girar, ¿sí? Se mueve hacia arriba, el giroscopio que está dentro del avión se mueve también arriba. Ahora, si ese giroscopio se gira, entonces se gira hacia arriba también, ¿cierto? Se va hacia arriba. La luz roja, que normalmente se demora, por decir algo, estoy inventando ahora, pero se demora un segundo para llegar acá, que es muchísimo menos, pero ya, supongamos para memorizar los números nomás, un segundo para llegar acá. Si eso se gira hacia arriba, esa luz, en vez de llegar aquí, ya va a encontrarse con el espejo, el sensor, cuando está acá, porque eso se mueve hacia arriba. O sea, la luz roja llega más rápido y la luz verde tiene que seguir todavía y ya va a llegar más tarde. ¿Sí? Porque necesita un camino más largo, porque ese sensor que estaba aquí se está moviendo hacia allá. Entonces, la luz verde se va a demorar más en este caso que la luz roja. Eso significa que mi sensor va a detectar aquí una diferencia en fase, ¿sí? Perdón, una diferencia en frecuencia de la luz. Lo mismo que hay una ambulancia, el efecto Doppler. Si la ambulancia viene hacia mí y escucho la sirena, escucho pa, 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 pa. Si se va alejando, es pa, 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 pa. ¿Sí? O sea, si viene hacia mí, la frecuencia aumenta y una vez que pasa, baja la frecuencia. Lo mismo pasa aquí. Si la luz llega más rápido, aumenta la frecuencia y llega más tarde, disminuye la frecuencia.
Y ese cambio de frecuencia lo mido aquí en el sensor que tengo en uno de los puntos de mi laser gyro. Y ese cambio de frecuencia es exactamente una indicación del ángulo que yo cambio mi avión en cierta, por ejemplo, en el pitch, ángulo de ataque. Y eso se traduce entonces en un cambio de ataque, midiendo un cambio de frecuencia en el giroscopio, en el láser que se genera ahí. Bueno, todo lo que conté ahora en 2 minutos vamos a ver en todos los dibujos que siguen de aquí. Si entonces tengo helio y neón con espejos en el triángulo en las esquinas y tengo también los electrodes de alto voltaje en cada pata de mi, borde de mi triángulo. Entonces ahí perfectamente se puede generar el láser. Entonces tengo mis espejos, ánodes, cátodes. Entonces aquí tengo mi gas y eso voy a poner una electricidad alta, ¿sí? Una alta electricidad, una potencia alta, donde los gases se ionizan y generan un sensor, generan un láser, dos láseres, uno en dirección del reloj y uno en contra del reloj, y con eso puedo medir entonces. Sí, bueno, lo tenía correcto, el rojo era a la izquierda, a ver si lo dibujé bien, rojo a la izquierda, sí, rojo a la izquierda, verde a la derecha. Ah, tenía suerte hoy día, porque siempre me equivoco, pero rojo a la izquierda y el verde a la derecha. ¿Sí? Y con esto entonces puedo medir al final. Eso entonces se reflejan por los espejos que están en las puntas de mi triángulo, y uno tiene una pequeña apertura y detrás de eso hay un prisma para tener los dos bien alineados y un sensor que me mide esa luz que le llega. ¿Sí? Entonces aquí tengo una pequeña apertura, un prisma que me hace llegar la luz, ese viene directo, ese viene entonces por el prisma indirecto, pero también llega al mismo sensor. Entonces, eso me da el patrono, lo que dije, es de frecuencias, y mi sensor va a detectar cualquier cambio de ángulo que hay en la luz que pasa por el ring gyro, ¿sí? O sea, tengo aquí ese patrono de luces de frecuencias de rojo y verde que mi detector detecta, valga la redundancia, ¿sí? No tengo movimiento aquí, entonces ese es el patrono que tengo normalmente. Mismas frecuencias, entonces no hay problema. Pero una vez que se va a mover, ahí entonces tengo un cambio, porque la interferencia que tengo ahí y la velocidad que cambia y la frecuencia que cambia, voy a verlo como un cambio en la posición del avión. En este caso dice aquí un pitch up, pero también puede ser un pitch down, ¿cierto? Que el avión se baja. Y con esto entonces, si se gira, eso patrono va a cambiar con el rojo también. Entonces tengo diferencias en frecuencia, ¿sí? El verde va a ser más lento y el rojo va a ser más alto. Entonces esas diferencias en frecuencia entonces voy a medir con mi sensor. Lo mismo hago por los ejes del yaw y del roll, ¿cierto? Entonces tengo mis 3 ejes del avión con un laser gyro y puedo medir exactamente los movimientos por esos 3 ejes, ¿sí? Y al final mi IRU toma esos movimientos y lo presenta en mis instrumentos, que ahora son electrónicos, ¿cierto? Es una pantalla, y lo traduce en el movimiento del avión, ese es el horizonte artificial, se llama. Aquí tengo un horizonte, la parte café es la tierra, la parte azul es el aire. La parte de atrás se mueve, ¿sí? El horizonte se mueve, el avioncito, esas 2 cosas negras son en el fondo las alas del avión,
eso se mantiene fijo. Entonces se ve que detrás el horizonte se mueve con respecto al avión. Y eso se hace en base de lo que mide entonces el RU con el lasering gyro. ¿Sí? Entonces por eso puede proyectarlo de manera electrónica. Antiguamente ese era como una pelota dentro de un líquido que se movía según la posición del avión y los giroscopios que había. Entonces aquí vemos que el avión va en un giro a la derecha, ¿sí? El horizonte a la izquierda, entonces uno tiene que pensar que yo veo el horizonte así, o sea, yo voy a la derecha, ¿sí? Es un ángulo, el avión tiene un ángulo hacia la derecha en este caso, entonces giro a la derecha. También puedo ver que la punta de la nariz está como 5 grados hacia arriba, y una posición normal, entre 3 y 5 grados, una posición normal para un avión en vuelo crucero. En el caso de hacer un giro, el avión pierde un poco su sustentación, entonces tiende a bajar. Para compensar eso, el piloto también levanta la nariz un poquitito para mantener la misma altitud. Entonces, por eso en 5 grados, en este caso, un giro a la derecha. La pelotita aquí abajo, como un nivel agua, si yo estoy en un giro perfecto, suficiente ángulo para la velocidad que voy, esa pelotita se mantiene en el medio. Si voy demasiado lento o demasiado rápido, esta pelotita se va a los lados. ¿Sí? Ahí tengo la sensación en un giro que me estoy deslizando mi asiento hacia abajo, o si voy muy rápido, o quiero seguir mi camino en vez de hacer el giro, las fuerzas centrípetas que vimos en aerodinámica. ¿Sí? Tiene que ver con esa pelotita aquí abajo. Aquí a la derecha vemos la velocidad vertical. Si voy subiendo o bajando, bueno, como el piloto está haciendo un buen turno, no tengo velocidad vertical. Y aquí también vemos la altura, normalmente que está indicado en profesor, que están ahí. Dime. que era IRU. Inertial Reference Unit, la unidad de referencia inercial. Ok, gracias, muchas gracias. Ok. Bueno, como tengo en los 3 ejes, tengo eso entonces en el roll, en el pitch también, ¿cierto? Es el roll, el giro, el pitch en la nariz, arriba y abajo, y al final también en el yaw me da la indicación en qué dirección tengo la nariz, el avión, puntado del compás, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los 3 IRUs, entonces, o el IRU en cada eje tiene su resultante en mis instrumentos a bordo. ¿Qué ocupa el piloto? Esos son los principales, están siempre en el medio para el piloto que tiene buena vista de la posición del avión y en qué dirección va. Eso entonces, lo mismo otra vez, se gira y eso se traduce en ese campo. Ahora, no solamente tenemos que medir en qué dirección íbamos, o dime. Creo que axis. Axis es eje. ¿El eje de vertical? El roll axis es el eje del roll. Y el otro son los otros de yaw, es el eje vertical, y el pitch es el eje longitudinal, es el eje lateral. El roll es el longitudinal. ¿Sí? Pero no necesitaba solamente saber en qué dirección iba, pero también a qué velocidad. Si voy acelerando, si voy decelerando, porque eso depende a ver qué velocidad voy, entonces en qué punto en el espacio al final voy a estar. ¿Cierto? Entonces necesito saber también qué tanto voy a acelerar o decelerar. Para eso tenemos los acelerómetros, que están también en el IRU, el Inertial Reference Unit, la unidad de referencia inercial, para medir no solamente el movimiento, pero también aceleración y deceleración. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? También tengo 3, una para cada eje, ¿cierto? Ahí tengo una masa que está dentro de una cajita negra, digamos, que está colgada en una bisagra y se puede mover libremente. Al lado de esa masa tengo 2 placas
que tienen una cierta capacidad eléctrica. ¿Sí? Si lo tengo así, entonces aquí tengo la masa que está colgada aquí arriba en una bisagra, y aquí tengo mis placas con cierta capacidad eléctrica. Normalmente, si la masa está en el centro, la capacidad eléctrica de conducir electricidad es igual para los dos. Ahora, si yo tengo esa situación, pero el avión ahora va a acelerar, ¿qué pasa en el metro si el metro va a acelerar? Nosotros quedamos atrás, ¿cierto? Tenemos que acelerar nosotros también para llegar con el metro en el fondo. Lo mismo si el metro, si estamos dentro del metro, el metro frena, nosotros todos seguimos en el camino, masa, inercia, ¿cierto? Queremos seguir hasta frenar también. Entonces, lo mismo pasa con esta masa que está colgada aquí. En una situación donde no hay aceleración o deceleración, la masa está en el medio y la capacidad eléctrica de los dos es igual. Si voy acelerando, la masa se empieza a mover y eso significa que hay una capacidad distinta entre mis dos placas C1 y C2, porque la masa es más cerca de uno que el otro, entonces la capacidad eléctrica de traspasar electricidad es distinto entre las dos placas. Bueno, ¿qué hago? Yo quiero que esa masa siempre va a estar en medio, ¿sí? Para mantener esos dos. Bueno, a esta masa también tengo conectado un servomotor. Ese servomotor ocupo para empujar esa masa de nuevo en el medio para que la capacidad eléctrica para conducir electricidad para esas dos placas sea igual de nuevo. Y eso dice aquí. Entonces tengo un servo que está conectado que empuje esa masa de nuevo en la posición del medio, ¿sí? Donde tengo la misma capacidad eléctrica en mis dos placas. Entonces, se mueve de nuevo aquí, hasta que mi C1 es igual a C2 otra vez. Ahora, el servo necesita electricidad para empujar la masa de nuevo en la situación normal, y ese señal, eso lo puedo traducir, es un señal análogo que puedo medir, y ese es una medida para la aceleración o deceleración. Entonces, no mido tanto el cambio de capacidad de conductivo de esas placas, pero mido la electricidad que necesito para empujar, en caso de aceleración o deceleración, esa masa para dejarlo en el medio de nuevo. Esa es una indicación para la aceleración y deceleración. Lo sumo, porque son vectores, lo sumo con la velocidad que mido en base de la presión de los instrumentos. Entonces puedo de esa manera deducir exactamente la aceleración o deceleración de mi avión. Y con eso entonces medir exactamente o definir exactamente dónde me encuentro en el tiempo, en el espacio. Entonces empujo con el servo esa masa en el medio nuevo para que las capacidades eléctricas son iguales, y ese corriente que necesito es una medida para la aceleración o deceleración que tengo. Lo sumo con la velocidad, entonces tengo mi distancia que yo viajé en el avión. Sí, entonces, mi IRU, Inertial Reference Unit, toma input del laser gyro, toma input del acelerómetro y calcula ahí exactamente, saliendo de donde estaba, en qué punto estoy ahora. ¿Sí? Eso es tan simple. Entonces, mi IRU mide todo y sabe exactamente si yo salí de aquí, dónde estoy en este momento. El IRU es parte del IRS, Inertial Reference System. Ahí tengo, aparte del IRU, esas cajitas negras con esos laser gyros y acelerómetros. También tengo un panel de control, que es esto, donde yo puedo indicar mi punto de partida, ¿cierto? Estoy aquí, y en base de esto, tengo mis IRUs, y tengo 3 IRUs, ¿sí? Cada uno con 3 laser gyros y 3 acelerómetros.
Entonces, si me falta uno, tengo dos más. ¿Sí? Entonces me miden attitude, posición, cambio de posición, attitude rate, y también el true airspeed, en base del avión, de los instrumentos. Son inputs para mi computador a bordo que toman esos. ¿Sí? Entonces, tengo mis RUs que forman al final parte de los instrumentos, y los tres alimentan los instrumentos de los pilotos. Cambio de vertical speed, la velocidad vertical, dirección, cambio de dirección, posición, yaw, pitch, roll, etc. Viene de mis tres RUs que tengo, y en base a eso también puedo predecir o puedo calcular el ground speed, porque estoy midiendo la velocidad con respecto al aire, pero en base de la posición donde estoy, entonces puedo deducir la velocidad en tierra, la posición que estoy, qué dirección voy el track, velocidad del viento, etc. ¿Sí? Todo en base de lo que yo puedo medir aquí. Eso también forma input para mi autopilot. El autopilot es Flight Director. Flight Director es un computador donde está la ruta del avión ya ingresado. Y el Flight Director dice, bueno, ahora estoy en punto A, tenemos que ir a punto B, significa en esa dirección. Y manda esa señal al autopilot, y el autopilot dice, ya vamos en esa dirección, esa velocidad. Una vez que ya llegamos al punto B, mi Flight Director dice, bueno, ahora hay que ir a punto C, y da la señal al autopilot, hay que girar en tal dirección, etc. ¿Sí? Eso todo en base del RU. Dime. ¿Así también funcionaría un transbordador espacial? ¿O también funciona distinto? ¿El sistema de utilización y esas cosas? Funciona básicamente lo mismo, pero ahí hay el espacio más grande, entonces pero básicamente funciona lo mismo. Tipo, también mido las posiciones en que voy, también con giroscopios. Sí, pero no usan un RU realmente que hay un avión, es un sistema más avanzado, pero también ocupan la posición del vehículo espacial para saber dónde está. El Voyager, por ejemplo, que está ahora muy lejos, hace 1 o 2 semanas recibieron otra vez señales de vida después de 7 meses, porque aquí en tierra estaban trabajando la antena con el cual tienen conexión con el Voyager, que fue lanzado en el año 1977. Miran, harto tiempo, yo tenía 10 años en ese momento, ustedes ni siquiera no estaban. Y esa sonda, o 2 sondas, todavía viajan por el espacio, ya salieron del sistema solar de nosotros y van en el espacio interestelar. Y todavía tenemos contacto con esos 2 sondas que mandan también señales todavía a la Tierra para explorar el espacio que hay. Y también entonces tiene que posicionarse y tiene que identificar más o menos dónde, bueno, bastante preciso dónde están. También en base de ese tipo de sistemas. Me quedan 4, estaba en la tiempo, pero me quedan 4, quiero terminar esto para dejarlo más simple. Tenemos entonces un RU que maneja parte de los instrumentos del capitán y otra parte de los instrumentos del co-pilot. Otro RU que maneja la otra parte del co-pilot y parte del capitán, para si tengo una falla en uno de los dos, el otro al menos tiene todavía, ahí pueden ver que hoy tenemos diferencias en indicaciones, algo pasa, hay un error en los instrumentos, lo que pasó entre otros en el Air France, que se cayó hace varios años cerca de Brasil. Y tenemos un tercer RU que es un standby. Si me falla uno de los dos, puedo conectar al otro que reemplaza este. Y ahí estamos entonces listo con eso. Me faltan 2, a ver, no, eso fue la última. Eso todo sobre Inertial Reference System, el Inertial Navigation System, navegación inercial del avión. ¿Alguna pregunta, consulta sobre esta parte?
No, profe. No, muchas gracias. Entonces, dejo de compartir y nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, profesor. Chao, profe. Chao. Pronto. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chao, profe. Chao, chao.